Egun on Danori, buenos días a todos y a todas. Alcalde de Bilbao, alcaldesa de Baracaldo, alcaldesa de Guecho, muchas gracias por vuestra participación en esta mesa redonda que celebramos en el marco del Día Mundial de las Metrópolis bajo el título Visión Estratégica de nuestra metrópoli. Bilbao Metrópoli 30, la asociación público-privada que me honra en presidir, sus socios, sin ánimo de lucro, creada en 1991, cumplimos este año el 30 aniversario, con el objetivo de implementar el proceso de revitalización del área metropolitana de Bilbao, una metrópoli que engloba 30 municipios a ambos lados de la ría del Nervión y que no corresponde a ninguna entidad administrativa concreta, sino a un sentido de pertenencia compartida. Teniendo en cuenta que nuestra responsabilidad fundamental consiste en impulsar el proceso de revitalización del Bilbao metropolitano, las principales funciones desarrolladas por la asociación, de acuerdo con sus estatutos, se materializan en las áreas vinculadas con el diseño de estrategias a largo plazo. Por lo tanto, esa naturaleza estratégica y el largo plazo son la línea característica y exclusiva del Bilbao Metrópoli, siendo su ámbito de investigación la metrópoli. Desde su constitución hace 30 años, hemos estado creando una base de conocimientos relacionados con el ámbito geográfico del área metropolitana, así como de experiencias internacionales de otras regiones del mundo que de una u otra manera pueden resultar de gran interés para el desarrollo de nuestra metrópoli. Por otro lado, hemos incorporado actividades metodológicas punteras que han permitido posicionarnos como vanguardia al servicio de sus socios, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones. Durante estos 30 años son varios los hitos que atestiguan el trabajo de Bilbao Metrópoli 30 en esa definición de una visión estratégica, es decir, pensar en el futuro, pensar en largo plazo y de forma reflexiva, reflexión estratégica. Desde el primer plan estratégico, que fue plan, no fue reflexión, pero teníamos que abordarlo, en 1991, pasando por diferentes reflexiones estratégicas a lo largo de estos 30 años, aproximadamente una reflexión cada 5 o 6 años. También la definición de valores. Definimos nuestros valores bajo las siglas IPICA, que son I, innovación, P, profesionalidad, I, identidad, C, comunidad y A, apertura. Estos valores son valores universales casi, que se pueden, digamos, hacer ver a nivel hasta individual, empresarial, institucional, etc. Hoy sin la innovación no se puede vivir. Dicho de forma sencilla, innovar es hacer hoy mejor las cosas que ayer. No se puede innovar si uno no es un buen profesional. No se puede ser un buen profesional e innovar si no se identifica con algo, con algún proyecto. No se puede identificarse con un proyecto, ser un buen profesional e innovar si no se hace en comunidad. Y, por supuesto, esa comunidad tiene que ser abierta. La última reflexión que hicimos la hicimos en el 2015, la reflexión estratégica de Bilbao 2035. Bilbao Metrópoli 30 fue descrita por la OCDE en un estudio desarrollado en 2009 sobre agencias de desarrollo local como una entidad visionaria, colaborativa, ambiciosa, ágil, que define objetivos y que ocupa su nicho en el largo plazo, de forma exclusiva y centrada. En el contexto actual, si hay algo que la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto con crudeza, es la necesidad de incorporar más que nunca el largo plazo a las decisiones actuales, al tiempo que como metrópoli y comunidad damos respuesta a las acuciantes necesidades del día a día de esta crisis. Es preciso
introducir en nuestros esfuerzos la necesidad de un cambio radical de tendencia en algunas de las variables claves de nuestro futuro. Y ese cambio de tendencia depende de la voluntad política, de la pedagogía y del comportamiento de las personas, así como su adhesión a un compromiso de una visión compartida de futuro. Nuestras variables claves, que las definimos en el documento del Bilbao 2035, son la empresa, la ciencia y tecnología, el urbanismo, ordenación del territorio e infraestructuras, educación, formación y empleo, demografía, igualdad y cohesión social, función pública y administración, salud, calidad de vida y atención a los mayores. Como primer paso para la definición y el desarrollo de la nueva reflexión estratégica producida por este corte que nos ha hecho el COVID, Bilbao Metrópoli 30 viene trabajando en lo que denominamos bases programáticas, que incorporan los principios, objetivos y compromisos de los programas que las instituciones públicas, empresas y organizaciones de nuestro entorno proponen y desarrollan en forma de proyectos vinculados a las variables clave. Esta reflexión estratégica contempla tanto el programa del Gobierno vasco como el plan de la Diputación Foral de Vizcaya, así como el conjunto de programas y planes impulsados por los ayuntamientos metropolitanos, entre los que destacamos el Plan Bilbao Aurrera, liderado por el Ayuntamiento de Bilbao. Junto a estas aportaciones, que provienen fundamentalmente de las administraciones públicas de nuestro entorno, se consideran igualmente otras propuestas estratégicas a largo plazo desarrolladas por las empresas y las entidades asociadas o colaboradoras con Bilbao Metrópoli 30. Actualmente tenemos del orden de 140 socios. A partir de los proyectos y las líneas de actuación anteriores, Bilbao Metrópoli diseñará y propondrá la necesidad de una visión renovada y disruptiva de las variables clave definidas en nuestras bases Reflexión Estratégica 2035. El objetivo consiste en compartir con nuestros socios una propuesta de largo plazo en la que se recojan los ámbitos estratégicos en los que debería plasmarse un cambio radical de tendencia que contribuya a que los proyectos en marcha estén orientados a un proyecto y compromiso compartidos entre las instituciones públicas, el tejido empresarial y la sociedad civil. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko, presidente. Egun on guztioi, ongi etorriak. Bueno, lehenik eta behin eskertu nahi diet gaur gurekin dauden Bilbo, Barakaldo eta Getxoko alkatei, eta noski zuei ere ekitaldi honetara etortzagatik. Dakizuenez, gaurko ekitaldia metropolien munduko egunaren barruan kokatzen da, eta proposatzen dugun mahai inguruaren helburua Bilbao Metropoli 30 elkarteak sustatzen duen gure metropolirako epe luzeko begiradan kokatzen da. Decía que esta iniciativa, este coloquio de hoy, se enmarca dentro del Día Mundial de las Metrópolis, que impulsa Metrópolis y ONU Habitat, y tenemos la inmensa suerte de contar con los alcaldes y alcaldesas de los 3 municipios de mayor población de nuestra área metropolitana. Esta iniciativa se enmarca también dentro, como decía nuestro presidente, de la labor que desarrolla Bilbao Metrópoli 30 como entidad público-privada que trabaja con sus socios y para sus socios en el impulso a una visión a largo plazo de carácter estratégico para el ámbito metropolitano de Bilbao. De hecho, este año celebramos nuestro 30 aniversario, hace 3 décadas que nuestros socios fundadores ya pensaron que esa mirada estratégica tenía que tener un carácter metropolitano de manera natural. Y ese es también el marco que ONU Habitat quiere impulsar en este Día Mundial de las Metrópolis y que básicamente se apoya en 2 fenómenos. Por un lado, el proceso de urbanización mundial al que estamos asistiendo, porque cada vez más vivimos y vamos a vivir en ciudades. Es una tendencia confirmada, vamos a decir, y en un mundo tan rodeado de incertidumbres como este que nos ha tocado vivir, seguramente la urbanización mundial es una de las certezas del siglo XXI.
Y junto a este proceso también hay en paralelo un proceso de metropolización, en el sentido de que dinámicas demográficas, funcionales, espaciales, van desdibujando los límites entre municipios y ciudades y van dando lugar a conurbaciones, a áreas metropolitanas que, de alguna manera, como la nuestra, comparten retos y oportunidades. Eta testuinguru honetan antolatzen du Bilbao Metropoli 30 gaurko ekitaldia. Ez dut uste alkateek aurkezpenik behar dutenik, baina gaur hemen gurekin daukagu Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea. Egunon, Juan Mari, eskerrik asko. Badaukagu ere Amaia Agirre, Getxoko alkatea. Egunon, Amaia, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, egunon. Eta hemen nire alboan, Amaia del Campo, Barakaldoko alkatea. Egunon, Amaia. Egunon, Idoia. Egunon hiruoi eta eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur. Bueno. La primera pregunta que creo que es obligado plantearos tiene que ver con el contexto actual de nuestra metrópoli. Nola baloratzen duzue gure metropolitarren egungo egoera? ¿Cómo estamos después de este año y medio tan complicado que hemos pasado? Juan Mari, izan nahi duzu lehena? Bueno, a ver, pues yo creo que estamos cansados. La pandemia ha sido larga, o está siendo larga, ¿no? Porque no podemos olvidar que todavía, bueno, desde que se levantó la situación de emergencia sanitaria, han sido 22 las personas que han fallecido, ¿no? Y todos los días ingresa gente todavía en nuestro sistema sanitario. Decía, por lo tanto, una situación de cansancio, una situación, comentábamos antes las alcaldesas y yo, que nos ha tocado vivir una época muy complicada. Y además de esto nadie nos avisó, ¿no? Nadie nos avisó cuando nos dijeron si queríamos ser candidatas o candidatos, no nos dijeron, joder, os va a tocar una época que no sabéis bien cómo es, ¿no? Y sin embargo hemos tenido que gestionar en un ámbito de absoluta incertidumbre, ¿no? Y eso ha provocado un cansancio importante, ¿no? Pero también hemos aprendido mucho, hemos intentado ejercer nuestra responsabilidad de la mejor manera posible, hemos estado al servicio de la ciudadanía en todo momento, no ha habido descanso, y ahora yo creo que emergen dos palabras que a mí me gusta que formen parte de nuestro ideario y que las digamos cada día más, ¿no? Y yo creo que esa situación de cansancio abre paso a una situación de ilusión y de esperanza. Ha concluido esta situación de emergencia sanitaria, seguimos estando en una situación de vigilancia sanitaria, pero estamos ilusionados, empezamos a ver que las cosas funcionan. Como les decía yo antes a las dos alcaldesas, ver las cifras de recaudación a los alcaldes y alcaldesas también nos ilusiona mucho, ¿no? Porque de ello va a depender, ¿no?, lo que podamos hacer el año que viene, y estamos esperanzados, por lo tanto, a que, bueno, se abra un nuevo futuro, una nueva normalidad que no tiene por qué ser exactamente igual que la de antes. Por ejemplo, si había desigualdades, pues la nueva normalidad no tiene que seguir manteniendo desigualdades. Tenemos que trabajar para conseguir pues una sociedad que sea más justa, más inclusiva, y yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Pero yo destacaría ahora que del cansancio pasamos a ilusión y esperanza. Eskerrik asko. Bueno, pues me sumo evidentemente a lo que dice el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Yo creo que hemos aprendido, has hablado de la incertidumbre, ha sido duro gestionar la incertidumbre porque somos personas que nos gusta planificar, controlar y tener un plan de legislatura, que lo tenemos, y hacer planes a futuro, ¿no?, para la ciudad. Y gestionar toda esa incertidumbre sin saber el día de mañana qué era lo que iba a pasar, pues bueno, ha generado complejidad en la distorsión. También nos ha ayudado bueno, pues, a aprender cómo es gestionar en la razón y en la emoción, combinar la razón y la emoción, porque la ciudadanía estaba muy desconcertada, había mucho miedo, se hablaba de ansiedad, de estrés, de depresión, y hemos visto, bueno, pues que todas esas emociones, ¿no?, son importantes de gestionar, porque un municipio y un país
Si no tiene buena salud, no va a tener una buena economía, y si no tiene una buena economía, no va a tener una buena salud. Van de la mano. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido un aprendizaje importante. Pero yo soy una persona positiva y soy una persona optimista. Y creo que pues, en el caso de Getxo, y me imagino que en Baracaldo también, y en Bilbao y en muchos municipios, los equipos de gobierno, que cuando cuando nos presentamos estamos dispuestos a estar con la ciudadanía, a trabajar por y para la ciudadanía. Nos hemos remangado las camisas y hemos estado ahí, hemos hecho un buen equipo, y aunque estemos cansados, ahora estamos llenos de ilusión, llenos de ganas de seguir trabajando con nuestros planes de legislatura, que es el compromiso que hemos adquirido con la ciudadanía. Entonces, pues a mí, por ejemplo, como anécdota, ¿no? Decía, en pandemia, a mí me llaman la alcaldesa de la pandemia, porque pues bueno, ha sido mi primera legislatura como alcaldesa y he conocido la pandemia, es lo único que he conocido casi, ¿no? Ahora empiezo a entrar en otra nueva etapa, en otra nueva fase. Pero decía, tengo que estar con las personas, tengo que saber cómo están las personas de mi municipio. Por ejemplo, he tenido la ocasión de visitar pues, a unas 50 asociaciones del municipio de todos los ámbitos, el ámbito social, el ámbito deportivo, el ámbito cultural, que eran asociaciones que lo estaban pasando muy mal. Y bueno, pues eso me ha dado un feedback de cómo estaba el pulso, ¿no? Y cómo no teníamos que encargarnos de lo importante, de lo urgente y de estar con las personas sobre todo. Y bueno, pues esto es lo que añadiría. Es que ricasco, Amaia. ¿Qué añadimos por parte de Baracaldo, Amaia? Pues yo creo que la reflexión es muy similar. La verdad que antes lo comentábamos. Hemos vivido, yo reconozco que personalmente, la época más dura de mi vida. Los ayuntamientos somos la institución más cercana y eso es maravilloso, pero también es muy intenso. Y eso significa que el sufrimiento de la gente también lo ves de manera muy cercana. Y ha sido muy duro. Y ya hemos perdido personas en esta pandemia y eso es lo único que es irrecuperable. Y hemos vivido una sensación de incertidumbre, de miedo, de enfado, a veces ante una situación que no podíamos comprender ni controlar, como decía Amaia. Y en esa cercanía que hemos intentado llevar al máximo desde los ayuntamientos, yo creo que desde todos, además, pues hemos intentado estar lo más cerca posible y aprendiendo día a día a enfrentarnos a cosas que no estábamos preparados para afrontar. No había un manual sobre qué hay que hacer en una pandemia, ¿no? Cómo hay que ayudar al vecino cuando todos nos encerramos en casa y nadie puede salir a la calle. Y los servicios tenemos que ofrecerlos, y además servicios nuevos. Nos hemos enfrentado a situaciones absolutamente rompedoras, como la soledad de nuestros mayores, que irrumpió desde los primeros días, y tuvimos que inventar un sistema con el voluntariado para estar cerca de esas personas mayores que estaban solas. O nos hemos tenido que enfrentar al reto de las nuevas tecnologías, gente que no estaba preparada para acceder a las nuevas tecnologías, y era la única manera de relacionarse no solo con la administración, sino con cualquier servicio. Aparecen conceptos como la pobreza digital, la exclusión digital. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a tener que enfrentar a este tipo de situaciones? Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Yo estoy segura que con la mejor intención, cometiendo muchos errores y, como habéis dicho antes, aprendiendo muchísimo. Y eso, bueno, pues habrá que dejarlo escrito en algún lado para que si alguien un día tiene, ojalá que no, pero nada remotamente parecido, pues compartamos esas experiencias que hemos vivido cada uno de los equipos que nos ha tocado estar en primera línea. Y de ese miedo y de esa incertidumbre, o esa rabia y enfado a veces, hemos pasado a un momento de esperanza y de cierta preocupación, porque es verdad que la pandemia ahora está sacando sus consecuencias, las estamos viendo, estamos todos con la factura de la luz, viendo lo que afecta a las familias, lo que afecta a las empresas, por tanto a los puestos de trabajo, lo que afecta a nuestro comercio, a nuestros hosteleros, que la subida de la luz es algo que afecta muchísimo a esos pequeños negocios que dan vida a nuestras ciudades. Bueno, pues estamos en un momento de tener que enfrentarnos a lo que yo creo que es un cambio de ciclo, un cambio de era. La pandemia nos ha empujado, es decir, cada cierto tiempo la humanidad sufre ciclos y la pandemia ha acelerado ese cambio de ciclo. Y ese es el nuevo reto al que tenemos que afrontarnos. Pero yo creo que ahora el sentimiento general es también de esperanza e ilusión. Esa ilusión por recuperar nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida cultural. Durante esta pandemia nos hemos dado cuenta de qué es lo realmente importante, qué hemos echado de menos.
abrazar a nuestros mayores, compartir un concierto, una obra de teatro, hacer vida en nuestros barrios. Yo creo que eso es lo que ahora estamos poco a poco y con prudencia, como decía muy bien Juan Mari, porque todavía estamos con mascarillas, porque todavía el coronavirus está, con prudencia, pero ya vamos recuperando poco a poco nuestra vida, eso que hemos echado tanto de menos. Así que yo creo que con esperanza y con ilusión. Muy bien, es que ricasco, Amaia. Bueno, tengo que confesar que he comprobado por vuestras palabras, ¿no?, mucha presencia de emociones en la descripción que habéis hecho de nuestra situación actual, de nuestra metrópoli. Habéis hablado de cansancio, de ilusión, de miedo, de incertidumbre, de enfado, de soledad. Si me vais a permitir una cuña de publicidad en el sentido de que Bilbao Metrópoli 30 precisamente está impulsando ahora un proyecto para incorporar la psicología a la planificación urbana. Lo estamos haciendo con todas las universidades de nuestro entorno, Universidad de Deusto, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragón, UNED, el Colegio de Psicología de Vizcaya, y lo que nos proponemos es precisamente analizar el pulso y hacer un diagnóstico del estado de ánimo de nuestra metrópoli con toda esta situación, ¿no?, y a partir de ahí hacer una intervención, como si fuera de diván. Así que entiendo por vuestras palabras que hay una necesidad de valorar ese estado emocional en paralelo a los proyectos que vais a impulsar y que estáis impulsando. Y un poco de los proyectos es de lo que me gustaría preguntaros a continuación. Desde la perspectiva metropolitana, que de alguna manera es la esencia del trabajo de Bilbao Metrópoli 30, y desde hace 3 décadas ha habido proyectos que han contribuido sin duda a forjar o a fortalecer ese sentido de pertenencia metropolitano. Estoy pensando pues, en la ampliación del puerto, que hizo que el espacio de Abando y Barra pudiera recuperarse para otros usos, BEC, el metro, etcétera. ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo en marcha en los que vais a colaborar codo con otros municipios metropolitanos o que entendéis que van a tener un impacto positivo en ese sentimiento metropolitano? Bueno, empiezo yo si quieres. Pues yo creo que en este momento los proyectos más importantes de Baracaldo son proyectos que están en la enclave metropolitana y no podría ser de otra manera. Porque es verdad que esta pandemia también, si a alguien le quedaba alguna duda, nos ha dejado claro que este desarrollo sostenible de las ciudades o lo hacemos juntos o no lo hacemos. Ninguna ciudad puede pensar con sus mugas, con sus fronteras y sus límites. Hay que ver una visión metropolitana que yo creo que la ventaja que hemos tenido, antes ha apuntado algo Juan Mari, es esa visión metropolitana que en Euskadi ya se tenía y eso también nos ha ayudado, ¿no?, a ver esa visión estratégica y global. Pues, por ejemplo, si tenemos como reto la movilidad sostenible es metropolitana, no podemos entenderla de otra manera. Y si que hablamos de construir, por ejemplo, carriles bici, bidegorris, donde podamos incorporar la bicicleta, que ya no sea un elemento de ocio, sino un elemento de transporte sostenible, pues yo tengo la suerte que con Juan Mari, como somos además en municipios fronterizos, trabajamos mucho y muy bien. Desde el principio tenemos grandes proyectos, pero también con Amaia, ¿no? En Baracaldo ahora tenemos un proyecto para conectar Bilbao con Baracaldo por Roza y Burcheña, que bueno, me parece un proyecto muy importante porque es la conexión muy cómoda y muy fácil para las dos ciudades más grandes del territorio. Pero también la Diputación Foral de Vizcaya está con un proyecto de un puente ciclable y peatonal en la ría, que va a hacer que la margen derecha y la margen izquierda y Bilbao estemos mucho más cerca y mucho mejor conectados. Esos son los proyectos en los que hay que trabajar. Además, bueno, Juan Mari es el presidente de RIA 2000, una sociedad también en la que estamos muchas instituciones y que también tiene proyectos transformadores, no solo para Baracaldo, sino yo creo que para la metrópoli en marcha, como es ese gran parque Ribera que vamos a construir al borde de la ría, que va a ser un espacio, desde luego, de ocio y de oportunidad, donde vamos a ganar una zona verde a borde de ría. Esa ría que es el eje vertebrador del desarrollo del Bilbao metropolitano. También tenemos proyectos como Burcheña Parkea, un proyecto que supone, yo creo que a nivel también de comarca, generar una oportunidad de ser una comarca estratégica en el desarrollo industrial, porque queremos territorios en los que vivir y en los que trabajar, y trabajar con empleos estables y de calidad. Y esa colaboración interinstitucional ha dado un arranque importante a esos suelos que también están a borde de ría para poder descontaminar los suelos y ponerlos en valor. De hecho, ahora estamos en nuestra comarca trabajando en el Plan Estratégico Comarcal, que sabes que lo que está haciendo es esa reflexión precisamente que se ha hecho desde el Gobierno vasco de ver Euskadi en su globalidad y ver en cada territorio
qué medidas debemos implementar para conseguir ese desarrollo sostenible de todos los territorios, aprendiendo un poco de errores que se han podido cometer en el pasado, donde fue una industrialización muy rápida que generó a veces desigualdades entre territorios, incluso dentro de nuestras propias ciudades. Bueno, como ves, yo creo que esos grandes proyectos transformadores son metropolitanos porque no pueden ser de otra manera. Muy bien, eskerrik asko, Maia. Nor jarraitu nahi du? Bai. Bueno, pues nosotros tenemos varios proyectos, pero yo me voy a centrar en 3 proyectos sobre todo. Amaya ha hablado de la movilidad sostenible y es uno de los proyectos importantes que llevamos en el plan de legislatura. Al final hemos tenido la pandemia, hemos pasado un momento tenso, pero el plan de legislatura ha estado presente desde el primer momento. Y en Getxo, el plan de legislatura que llevábamos y los proyectos estratégicos, lo que nos ha dicho la pandemia es que eran proyectos que la ciudadanía necesitaba y que la sociedad necesitaba. Con lo cual, lo que estamos haciendo es seguir con el plan que habíamos establecido desde el primer momento. Y uno de los ejes estratégicos que tenemos en el plan pues es la movilidad sostenible. En ese sentido, a lo largo del COVID y post ahora, los municipios de Uribe Costa hemos estado trabajando para conseguir tener una bicicleta de alquiler y para que una persona pueda alquilar una bicicleta en Getxo, se pueda ir hasta Plencia, pueda ir a Leioa, pueda pasar por Berango y, ¿por qué no?, llegar a Bilbao. Entonces, son proyectos que se empiezan a trabajar en los municipios y luego, pues bueno, tenemos la suerte de que la Diputación también se interesa por este tipo de proyectos y entonces no solamente, como bien comentaba Maia, la Diputación nos va a hacer pues todo el corredor de Bidegorri que va a conectar Bilbo con Getxo a través de un bidegorri, sino que también vamos a tener la posibilidad de tener bicicletas de alquiler. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que podamos coger una bicicleta en Bilbao y podemos irnos casi hasta Plencia, ¿no? O también a Barakaldo. Entonces, esta es la idea de la movilidad, cuando hablamos de la movilidad sostenible en cuanto a bidegorris. Y así, pues bueno, son proyectos que se van trabajando. Otro de los proyectos que es importante para Getxo es todo el concepto de intergeneracionalidad, trabajar para que tanto las personas mayores puedan tener espacios en los que la ciudad, el urbanismo se adecue a las necesidades que hoy día estamos manifestando. Nuestros hábitos de vida están cambiando, la necesidad de espacios y la necesidad de las casas es diferente. En cuanto vamos adquiriendo más longevidad, entramos en fases de dependencia y necesitamos unos cuidados que en otras edades no se necesitan, y entonces tenemos un proyecto muy interesante que también va de la mano en colaboración con la Diputación de Vizcaya, que es un centro intergeneracional en el que combinamos, por una parte, es una residencia para las personas mayores, pero en el que van a convivir con personas jóvenes, en las que la juventud de Getxo va a tener la oportunidad de acceder a viviendas durante un tiempo determinado. Van a ser viviendas dotacionales, pues van a estar en un tiempo determinado en esas viviendas, y el objetivo de esas viviendas, ¿qué es? Ser, digamos, el primer escalón o el primer puente para que esas personas jóvenes se puedan emancipar, ¿no?, y puedan seguir su trayectoria de vida, pero que tengan la oportunidad de salir de casa. Tienen que salir de casa, tienen que experimentar una independencia, una manera de afrontar la vida. No pueden estar en casa hasta los 35 o 40 años. Entonces hay que facilitar esos modos de vida y esas necesidades. Y qué mejor que hacerlo en convivencia, en un mismo centro, donde las personas puedan aportar, las personas mayores podrán aportar conocimiento y las personas jóvenes podrán ayudar, ¿no?, en algunos cuidados, en compañía y en todo ese tratamiento de emociones y en esa necesidad de la que hemos hablado, ¿no? Y un tercer proyecto estratégico de Getxo, que es muy importante, es la gestión de residuos y el tratamiento del residuo, sobre todo orgánico, mediante la puesta en marcha de una planta de compostaje que esperemos que dé servicio. Es un proyecto piloto,
pero que tiene una buena marcha y esperemos, bueno, pues que dé servicio a todo Uribe Costa, ¿no? Y podamos empezar a generar un compost que luego a la vez trabajamos en la economía circular y pueda alimentar los jardines del municipio y del resto de los municipios. Entonces, poco a poco, bueno, pues tenemos ahí la sostenibilidad energética, gestión de residuos, la convivencia y la movilidad sostenible como ejes estratégicos, entre otros, que ya los iremos comentando. Hay más también, ¿no, Amaia? Pero bueno, sobre todo creemos en un urbanismo integrado, en el que tengamos que tener en cuenta, por una parte, la vida social de las personas, la economía, por supuesto, porque sin trabajo tampoco tenemos una vida social, y el medio ambiente y la distribución física, ¿no? que poco a poco, pues como estábamos diciendo, las metrópolis se van agrandando y esas necesidades, esas metrópolis y esas formas de organización y de vida van cambiando. Así que las personas se tienen que adaptar a lo físico y lo físico a las personas, ¿no? Es que ricasco, Amaia. Sí. Juan Mari, ¿qué proyectos tenemos compartidos? Bueno, no los voy a repetir porque ha habido algunos que ya han citado tanto a Amaia Aguirre como a Amaia del Campo. Nos hemos puesto a trabajar juntos en la movilidad más sostenible, ¿no? Que es la de la bicicleta, ¿no? Hasta ahora, además, en la gestión de la movilidad con bicicleta hacíamos una gestión interna cada uno de los municipios, gestionando nuestro propio sistema, y el pensar en un Bidegorri que una Bilbao y Guecho por la margen derecha y también Bilbao con Baracaldo por la margen izquierda, y además ese puente móvil nos va a hacer que el sistema de gestión vaya a tener que ser diferente. O sea, vamos a tener que seguir trabajando juntos para que, como decía Amaia, sea posible alquilar una bicicleta en Baracaldo e irse a Guecho, alquilar una bicicleta en Guecho e irse a Bilbao, ¿no? Pero eso ya está dicho, ¿no? A mí me gustaría recalcar una idea, ¿no? Y les haría una pregunta, ¿no? a las dos Amayas y les diría, ¿alguna vez que me habéis planteado el colaborar en alguna cuestión he dicho que no? Lo respondo yo, no. Nunca he dicho que no. Tienes razón. Y nunca he dicho que no porque creo que tiene un gran valor. Hablamos mucho de la colaboración público-privada, que es una de nuestras señas de identidad, y es verdad. Pero creo que una de nuestras señas de identidad tiene que ser la colaboración pública-pública, que a veces no es la más fácil. Y creo que en este caso estamos demostrando que nos da, que disfrutamos colaborando, que disfrutamos haciendo cosas juntos, que si desde Guecho se nos plantea que por qué no el criterio de un ciclista de Guecho se ha compartido con Bilbao, es que nos cuesta 3 minutos. Nos cuesta 3 minutos decir que sí, que si con Amaia hablamos de la colaboración entre los polideportivos de Baracaldo y Bilbao, es que los dos vemos que es absolutamente necesario. O sea, hay múltiples cuestiones en las que colaboramos día a día municipios entre varios municipios, ¿no? Quizá creo que es importante el hecho de que, decías tú y Idoia antes, no existe una consolidación administrativa de lo que es la metrópoli, ¿no? Aquella institución del Gran Bilbao, ¿no? Ibon, ¿no? que en su día tuvo otras cuestiones más vinculado fundamentalmente al urbanismo, ¿no? Pero yo creo que sería bueno insistir en la idea de la metrópoli. Cuando digo esto, me gustaría que se me entendiera bien, porque tenemos el riesgo, ¿no? al hablar desde Bilbao de esto, de la voracidad de Bilbao sobre el resto, ¿no? Y yo creo que tenemos que ver lo importante que es trabajar juntos. Mirad, yo a veces cuando estoy con embajadores o embajadoras, a veces me dicen, no, ayer estuvimos cenando en un restaurante de Bilbao, extraordinario y tal, ¿no? Y vas viendo, ¿y dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? Estuvieron en Larrabechu, donde Neco Hacha. Quiero decir que ese concepto metropolitano a veces se tiene más desde fuera que desde dentro. Y creo que es bueno recuperar. No hay un ápice de crítica en lo que estoy diciendo, pero creo que es bueno insistir en la metrópoli. Y para eso hay cuestiones que creo que son importantes. Hemos hablado de conectividad entre municipios, creo que es bueno seguir hablando de conectividad. Si
Hablamos de la ampliación del aeropuerto, que yo creo que es algo absolutamente necesario. Claro, si esto lo hablamos con los municipios del Chorierri, igual no lo tienen tan claro, ¿no? Sin embargo, si hablamos del concepto metrópoli, la ampliación del aeropuerto va a mejorar nuestra competitividad, la de todos los municipios, ¿no? Y creo que eso es importante. Si hablamos de que queremos más puerto y de que el puerto tenga más actividad, ¿no? Hoy se decía ya que llegaba uno de los cruceros, ¿no?, más importantes, eso es bueno para todos. Colaboramos en materia de turismo. En materia de turismo colaboramos intensamente, porque tenemos las condiciones para hacerlo. Cuando pensamos que en Londres hay gente que todos los días utiliza 4 horas, 2 para ir y 2 para volver, de su casa a su trabajo, o cuando en Madrid que se utilice más de 1 hora al día, más de 2 horas, mejor dicho, una de ida y otra de vuelta, es que nosotros en 1 hora o en hora y pico estamos fuera, no ya de nuestros municipios, estamos fuera de la comunidad. Es decir, tenemos condiciones para trabajar juntos porque somos pequeños y la cercanía en este caso es un valor, lo pequeño es un valor. Y os voy a apuntar algunos proyectos que creo que son de naturaleza metropolitana y que debiéramos trabajarlos en ese sentido. Si hablamos del tren de alta velocidad, alguien puede entender que ese sea un proyecto de Bilbao. Yo desde luego no lo entiendo así. Eso es un proyecto metropolitano, es un proyecto de país, ¿no? Y es bueno trabajar juntos en esa situación. Y es bueno seguir peleando por ese tren de alta velocidad que nos va a hacer a todos más competitivos. Si hablamos de la ampliación del Museo de Bellas Artes, evidentemente es un proyecto superilusionante para Bilbao, que hay que pagar, claro, ¿eh? Pero es superilusionante para Bilbao. Pero estoy convencido, absolutamente, que es ilusionante para Getxo, para Barakaldo, para Erandio, para Sestao. ¿Cómo no va a ser ilusionante si es que lo que es bueno para Bilbao es bueno para el entorno y lo que es bueno para Barakaldo o para Getxo es bueno para Bilbao, sin ninguna duda? Y lo mismo podríamos decir del Museo Vasco, ¿no? Si somos un pueblo que tiene una identidad propia, tenemos que ser capaces de que nuestra identidad, desde un punto de vista cultural, resulte atractiva, ¿no? Y eso va a ser bueno para todos y para todas. Y apuntaré otros 2 proyectos. El proyecto de Archanda lo estamos trabajando con los municipios del Chorierri, porque es un proyecto compartido y es un proyecto en el que además urbanísticamente hay que hacer tramitaciones que sean compartidas. Y ese es un proyecto que va a ser bueno para Bilbao, que va a ser bueno para el Chorierri, pero que va a ser bueno también para el resto del entorno. Y lo mismo podríamos decir de la ría. Claro, la ría a veces nosotros, y en tono del mea culpa si es necesario, ¿no?, lo abordamos como un proyecto de Bilbao, ¿no? Nosotros estamos trabajando, ¿no? Asier ha hecho un gran estudio, ¿no? Asier avanza un gran estudio sobre la ría, que nos va a permitir ahora, bueno, poner en valor ese eje transversal, ¿no? Ese Bilbao que ha estado durante tantos años de espaldas a la ría, ahora se tiene que volcar sobre la ría. Y la ría es un icono, tiene que ser un icono de nuestra villa. Siempre decimos, se lo he oído a Ivonne muchas veces, si invertimos en el Guggenheim en torno a 130 millones de euros, en la ría llevamos invertidos en torno a 1.000 millones de euros, ¿eh? O sea, que fijaros si es importante la ría para nosotros. Y tenemos que dar ese salto, y la Diputación ya habla también de la ría. Entonces tenemos que contemplar la ría como un eje absolutamente metropolitano. Y esa visión es en la que tenemos que profundizar y en la que tenemos que ahondar. Porque solamente desde esa visión vamos a ser capaces de visualizar que lo que hacemos no es neutro, que lo que hacemos tiene consecuencias en el entorno y tenemos que hacer que esas consecuencias sean positivas. Que hablemos de eso, de esa palabra que no me gusta nada, de las sinergias, que creo que es muy fácilmente sustituible por otra mucho más sencilla, que es la colaboración. La colaboración. Trabajar juntos para conseguir mejores frutos y más abundantes para todos y para todas. Eskerrik asko hiruei. Quería preguntaros a continuación por un concepto que creo que ha estado presente en vuestras intervenciones, pero que Amaia mencionaba, en concreto refiriéndose a la pandemia y a cómo desde la administración local, la más cercana, para bien y para mal, era necesario...
Es que no se puede compartir. Perdonad, es que Amaya, dentro de la colaboración... Le he robado el vaso. Ah, vale. Bueno, subsanada la parte de supervivencia, vamos. No, os decía que Amaya comentaba ese papel doble, esa responsabilidad y al mismo tiempo ese protagonismo de los entornos locales, de las ciudades, de los municipios, a la hora de dar respuesta, en este caso a la pandemia, pero no cabe duda de que muchos de los retos a los que nos estamos enfrentando hoy son de carácter global. La pandemia es un ejemplo, pero la sostenibilidad, el cambio climático, la movilidad, hay muchos retos que superan sin duda las fronteras de nuestros municipios y ciudades. En clave de oportunidad, ¿qué parte positiva veis que puede tener para los municipios, para las ciudades, ese papel protagonista? Bueno, yo creo que es un acierto que se haya puesto el foco en las ciudades. Y, de hecho, cuando hablamos tú antes hablas de lo que ya nos viene incluso desde la ONU, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, se están enfocando en cómo hacemos un mundo realmente capaz de hacer ese desarrollo sostenible, pues poniendo el foco en los municipios. Con herramientas que también tienen visión compartida y global, como es la agenda urbana, que es la forma de implementar en las ciudades esos objetivos que se marcan a nivel global. Es decir, vamos a ver, hemos fijado unos objetivos en los que tenemos que alinearnos todos, porque en este desarrollo, que es global o no es, tenemos que ir todos en la misma dirección y luego tenemos que crear instrumentos que sirvan para implementar, para aterrizar esos objetivos a la realidad de nuestras ciudades y hacer un plan de trabajo y un plan de actuación. Yo creo que el enfoque es muy adecuado, lo mismo que los fondos europeos de recuperación, que están centrados también en el foco de las ciudades. ¿Por qué? Porque yo antes comentaba que éramos la institución más cercana, conocemos de primera mano las necesidades, por tanto somos elementos de desarrollo interesantes para esos cambios globales que se tienen que aterrizar en lo local. Y además yo diría que es que los ayuntamientos estamos acostumbrados a hacer de todo, lo que nos toca por competencias y lo que no nos toca, porque el conocer, aquí veo concejales de Bilbao y Baracaldo, seguro que hay alguno de Guecho y donde esté me vais a decir con la cabeza que sí, porque es lo que nos toca hacer. Es decir, conocemos una realidad y tratamos de afrontarla. Nosotros estamos dispuestos a trabajar. Es verdad que necesitamos también herramientas, porque con los recursos económicos ordinarios no podemos hacer frente a retos extraordinarios como el que nos toca hacer. Esa reflexión hay que hacerla. Mira, el otro día he ido ya, la semana pasada creo que fue, tuve la oportunidad de participar en Sevilla en el primer foro de Agenda Urbana, donde nos reunimos ciudades de todo el Estado compartiendo reflexiones, ¿no? Y yo creo que era unánime el sentimiento de necesitamos también nuevas herramientas económicas, pero no solo eso, necesitamos nuevas herramientas legislativas. Era un poco, vamos a sentarnos todos juntos y ver qué necesitamos para hacer frente. Y el sentimiento unánime era, nos parece acertado que ese desarrollo global se sitúe en lo local, en las ciudades, y estamos dispuestos a hacerlo. O sea, yo creo que es una oportunidad, porque en esa visión, además, bien entendida de desarrollo como ciudad, que antes apuntaba Juan Mari o apuntaba Maya, si tenemos que hablar de movilidad sostenible, no podemos mirarnos en nuestra ciudad, porque es global, pero si hablamos de turismo, también es global. Bilbao y Baracaldo, o Guecho y Baracaldo no compiten en turismo de patrimonio industrial, por ejemplo. Porque cuando uno ve lo que tenemos en el territorio de patrimonio industrial, uno puede conocer toda la evolución del desarrollo de la industria, desde la minería hasta las empresas como fue Altos Hornos, mirando nuestra comarca. Por tanto, que alguien venga a Bilbao, que venga en un crucero Guecho, es una oportunidad de que tengamos herramientas cómodas y sepamos trabajar en red para poder saber ofrecer juntos lo que tenemos que ofrecer, pero también los retos que antes apuntabas. Si tenemos que afrontar retos como el envejecimiento de la población, las nuevas necesidades que va a tener, donde las nuevas tecnologías van a jugar un papel fundamental, cómo vamos a crear una población donde vivir y trabajar, oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, el rejuvenecimiento de la población, la retención del talento. Nadie puede hacer esa reflexión solo. Eso es una reflexión que tenemos que hacer de manera global. Muy bien. Eskerrik asko, Amaia. Jarraitu nahi duzue, Bueno, pues, Amaia. Bai, jarraituko dut. O sea, mantenemos el orden. Sí, no hay orden establecido. ¿Qué ordenamos? Bueno, yo por seguir con proyectos estratégicos, yo creo que esto es una oportunidad. Juan María ha dicho muy bien, y a mí también me gusta mucho la palabra colaboración. Trabajar juntos, trabajar juntas. Y yo creo que es el eje. Y trabajar juntos y juntas poniendo en el centro a las personas. Entonces, ¿qué necesidades tienen las personas? Yo cuando pienso en la pandemia y cuando pienso en lo que
lo que ha aflorado la pandemia, yo creo que entre muchas cosas y entre muchos proyectos, que hemos hablado de movilidad, hemos hablado de sostenibilidad, también de tratamiento de residuos, turismo, pero hay un tema, yo creo que es clave y que es la digitalización de las instituciones públicas, la digitalización de los ayuntamientos. En definitiva, creo que se han ido dando pasos poco a poco a lo largo de estos últimos años, pero bueno, pues la pandemia ha hecho ver que los municipios estamos un poco detrás, ¿no?, en la digitalización, y tenemos que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ser conjunto, porque como bien ha dicho Juan Mari, nosotros en hora y media nos situamos ya fuera de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no va a ser un trabajo conjunto, va a ser muy difícil, es decir, que lo afrontemos. Esa digitalización o modernización, que también le suelo llamar yo. ¿Para qué queremos una digitalización? Bueno, pues para que todos los trámites puedan ser más accesibles, más dinámicos, más ágiles, para que la ciudadanía a 2 clics que digamos pueda tener una respuesta, digamos, directa, ¿no?, de su ayuntamiento, de su diputación, también de su gobierno. Entonces, yo creo que en ese sentido, y comparto con lo que decía Juan Mari, el ser pequeños es una gran ventaja, ¿no? Y creo que tenemos que aprovechar esa dimensión que tenemos a la hora de trabajar en diversos proyectos, pero también en la digitalización, que es uno de los grandes retos que yo creo que nos vamos a enfrentar próximamente, sin descuidar, por supuesto, sin descuidar la atención presencial, que también necesitamos centralizarla, también necesitamos hacerla cuidadosa, con unas respuestas adecuadas. Es decir, tenemos que intentar combinar la parte digital con la parte presencial, siempre, porque la pandemia también nos ha enseñado pues, que la digitalización es importante y nos da muchas ventajas y nos da muchas facilidades, pero necesitamos lo presencial. Necesitamos la cercanía, necesitamos la sonrisa, necesitamos el abrazo, necesitamos una explicación de otra persona. Y eso es independientemente de la edad que tengamos. Con lo cual, combinar esas 2 facetas, la presencial y la digital, creo que deberían de ser proyectos que se podrían hacer en red, en colaboración, y que necesita de mucho trabajo y mucha dedicación por parte de las instituciones. Y ahí, pues, por ejemplo, Getxo puede aprender mucho, ¿no?, de otros municipios, como por ejemplo pues, Bilbao. Y no te quito más tiempo, porque si no, no, vamos bien, vamos bien. Bueno. Juan Mari, no, esa mirada siempre protagonista. pasa, Maya, al que habla el último ya le quedan pocas cosas que decir, pero yo creo que está muy bien así, ¿no? Las ciudades, desde un plano teórico, si leemos, ¿no?, a los grandes gurús, ¿no?, o a los gurús más cercanos, ¿no?, como puede ser John Azúa, por ejemplo, nadie duda del protagonismo de las ciudades, ¿no?, en estos años venideros, ¿no? El 80% de la población va a vivir en ciudades, pero también somos quienes más contaminación generamos, y quienes emitimos más gases, ¿no?, más CO2, ¿no? Eso nos plantea ante retos a los cuales tenemos que dar respuesta. Tenemos que dar respuesta, por ejemplo, a la gestión que vamos a hacer del espacio público, ¿no? En pandemia hemos aprendido que la gestión del espacio público, si ya antes era importante, ahora resulta mucho más importante, ¿no? Y cuando hablamos de gestión del espacio público, hablamos de que recuperemos el espacio público para la ciudadanía. No vamos a hablar de terrazas hoy, ¿vale? Hoy no vamos a hablar de terrazas, ya llegará, ya llegará. Pero necesitamos recuperar el espacio público para la gente, ¿no?, para la gente. Claro, cómo sean las ciudades desde un punto de vista urbanístico, y teniendo aquí a Asier, a Ivonne y a Miquel, yo no voy a hablar de urbanismo hoy, no me atrevo, ¿no? Pero el urbanismo sabemos todos que no es neutro. El urbanismo tiene consecuencias, y tiene consecuencias directas en la vida de las personas. Yo puedo hacer un urbanismo que genere encuentro, que genere sociabilidad, que genere socialización, o puedo hacer un urbanismo
que genere individualismo, ¿no? Y creo que ahí hay un reto también importante, ¿no? Dicho esto, creo que si la mayoría de la gente va a vivir en una ciudad, tampoco nadie duda hoy que la innovación, el conocimiento y el emprendimiento tienen una naturaleza estrictamente urbana. Y cuando digo esto no voy contra nadie, ¿no? Es una constatación teórica y creo que práctica, ¿no? La innovación es absolutamente imprescindible y es imprescindible además que la innovación se mantenga en el largo plazo porque no hay ninguna ventaja competitiva, ¿no?, que se mantenga inalterable. Solamente mantendremos ventajas competitivas si somos capaces de seguir innovando, ¿no? Y para innovar es fundamental el conocimiento, ¿no?, y la gestión del conocimiento. Y las ciudades tenemos que ser el lugar donde se produzca el conocimiento, donde se produzca la investigación, donde la ciencia tenga su protagonismo, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros apostamos por ese proyecto de Bilbao Ciudad Universitaria, es porque creemos que es absolutamente imprescindible, no solamente para Bilbao, sino para todo el entorno, ¿no? Además, creo que es necesario, creo que es absolutamente necesario que los proyectos de naturaleza económica que tengan un componente innovador, un componente digital, como decía Maya, también van a tener lugar en el espacio urbano, ¿no? Luego tenemos que estar preparando las ciudades para que todo eso ocurra, ¿no?, para que todo eso ocurra. Y tenemos que además también asumir el reto que esas situaciones nos plantea. Cuando digo retos, podemos hacer sinónimo de problemas, ¿no? El problema de las emisiones de CO2, el problema de la calidad del aire, es un ámbito que cada vez nos tiene que preocupar más y que cada vez tenemos que gestionar mejor. Es verdad que no lo podemos hacer solos, ni que tiene sentido que lo hagamos solos. Lo que ocurre con Sader en Zorroza tiene implicaciones en Baracaldo, según hacia dónde vaya el aire. O sea, creo que es importante que hagamos también una gestión desde el punto de vista metropolitano de algunas de estas cuestiones, ¿no? Y quizá tenemos que mirar también, ¿no?, a Europa, que nos da algunas claves, ¿no?, con esa nueva Bauhaus europea que nos habla de ciudades que tienen que ser más hermosas, más sostenibles y más inclusivas, ¿no? Y tenemos ese reto en las ciudades. A veces, cuando vamos por ahí a algunos sitios, claro, nos quedamos con los cogollitos de las ciudades y no vemos la realidad conjunta de la ciudad, ¿no? Y en Bilbao, en Baracaldo, en Getxo puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Y en todas las ciudades tenemos ámbitos de mejora, ¿no? Y creo que un reto que tenemos las ciudades es el del equilibrio urbano, que equilibrio urbano no es tampoco neutro y equilibrio urbano significa equilibrio social, ¿no? Y yo siempre digo en ese sentido que Bilbao es una especie de puzzle con 40 piezas, que son los 40 barrios, y que si falta una pieza de ese puzzle, la ciudad está incompleta. No nos podemos conformar con eso. O si hay una pieza que esté en mal estado, el puzzle está mal. Con lo cual tenemos que hacer una gestión integral también en ese sentido, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Y creo que eso es realmente un reto que tenemos, ¿no? Pero, en resumen, hablaría de la innovación, hablaría del conocimiento, hablaría de la innovación vinculada al desarrollo económico. Creo que esos son algunos de los retos que tenemos. Osondo. Bueno, me queda claro que ese protagonismo de las ciudades, de los municipios, no solo... Perdona, Idoia, se me olvidan dos cosas a veces cuando no tienes un guión. Chuleta. Hay dos cuestiones que yo a veces pongo como ejemplo de si todo el mundo creerá realmente en esto de la importancia de las ciudades, que teóricamente está ahí, y lo digo por dos razones. Todavía a día de hoy no tenemos capacidad de endeudamiento. Y endeudarse no es malo. Y lo digo desde Bilbao, que tenemos deuda cero. Endeudarse no es malo. Yo siempre digo que me endeudé para comprarme mi piso y fue una de las mejores cosas que hice en mi vida, ¿verdad? Según para qué te endeudes, endeudarse no es malo. Y las ciudades, los municipios, a día de hoy no tenemos capacidad de endeudamiento. Luego, ¿esto de las ciudades somos tan importantes o no?
Yo ayer a la ministra Rivera, con la que compartí diversos ratos a lo largo del día, en un momento determinado le dije, ministra, tenemos un problema, y es que no sabemos, cuando hablamos del presupuesto siempre tenemos a veces la concepción del gasto y no del ingreso. No sabemos muy bien qué tenemos que presupuestar en esto de los Next Generation. ¿Tenemos que presupuestar ingresos? ¿Somos las ciudades tan importantes? ¿Estamos en los foros donde se está debatiendo eso o no estamos? Son preguntas que dejo en el aire, pero seguramente las respuestas se las imaginan. Es que ricasco, Juan Mari. Además van un poco en la línea de lo que comentaba Amaya, de esa necesidad de herramientas, ¿no?, al mismo tiempo. Pero bueno, no me cabe ninguna duda de que no solo sois conscientes de ese papel protagonista, sino que, bueno, pues a la vista de vuestras intervenciones estáis remangados y remangadas para hacerles frente, ¿no? Por alusiones, Bilbao Metrópoli 30 es uno de los partners de la nueva Bauhaus europea, el único en Vizcaya y uno de los 4 de Euskadi. Así que es un proyecto muy bonito en el que estamos trabajando con muchas ganas. Bueno, me encantaría seguir escuchándoos y haciéndoos preguntas, pero creo que por ser escrupulosos con el cumplimiento de los tiempos, me voy a conformar con lanzaros una última pregunta que va a ser en clave de largo plazo, como no podía ser de otra manera, viniendo de Bilbao Metrópoli 30, y tiene que ver con vuestros sueños para nuestra metrópoli de cara al futuro. Nolako metropolia nahiko zenukete 20 edo 30 urte barru. ¿Qué os gustaría para nuestra metrópoli? Es el momento de soñar. Bueno, pues a mí me gustaría que tuviéramos una metrópoli real, con visión real de metrópoli, con esa visión de conjunto. Nosotros estamos ahora trabajando la segunda gran transformación social y urbana de Barakaldo, con las personas en el centro, y esa visión no es solo de nuestra ciudad, sino que tiene que tener esa visión global, con una metrópoli donde se pueda vivir y vivir con calidad de vida, con ciudades amables y sostenibles, pero que también se pueda trabajar, donde nuestros jóvenes puedan encontrar un empleo, donde además puedan tener una buena calidad de vida. Me gustaría pensar que esa ría de verdad conseguimos que sea el eje vertebrador de todo nuestro territorio y generador de oportunidades. Una metrópoli más igualitaria. Ojalá que acabáramos ya en 20 o 30 años, hablemos de la violencia machista como algo que tristemente ocurrió en el pasado. Yo creo que tenemos que crear una sociedad en la que podamos sentirnos a gusto viviendo, con servicios para atender las personas mayores y las nuevas necesidades, que es uno de nuestros retos, pero también con oportunidades para nuestra gente joven. Muy bien, vamos con esa metrópoli real entonces, Amaya. ¿Ametsak? Bueno, pues Ametsa, hasierako Ametsa, un municipio donde podamos vivir, donde todas las personas tengan acceso a la vivienda en diferentes formas, ¿sí?, pero sobre todo de cara a la gente joven que la necesita, donde podamos trabajar y donde podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Al final, en Getxo yo siempre digo que tenemos muchísimo talento, las familias invierten mucho dinero en la educación de los hijos y de las hijas. Está muy bien que se vayan fuera, que lo vean, que lo experimenten y que absorban todo lo que puedan de fuera, pero luego que podamos ofrecerles oportunidades y facilidades para que vengan y se establezcan en casa otra vez. Entonces, en casa, que se establezcan, que innoven y que trabajen y que generen. Eso para mí también es importante. Pero una tercera cosa, y también lo uno a la formación, es donde podamos disfrutar, vivir, trabajar, pero disfrutar de la vida al final. ¿Y cómo podemos disfrutar? Pues bueno, pues con un municipio que trabaje por una actividad física saludable. En ese sentido, tenemos la gran transformación de un polideportivo que se llama Fadura, me imagino que muchos lo conoceréis, en un gran parque deportivo abierto a la ciudadanía, y espero que quede para dentro de 10 o 20 años también, en el que todas las personas lo puedan disfrutar y ejercer una actividad física o deportiva, pero también donde podemos disfrutar de la cultura. La cultura es fundamental, la formación y la cultura, para generar conocimiento. Si no podemos generar conocimiento, no podemos innovar. Y si no podemos innovar, no vamos a poder avanzar. Entonces, disfrutar de la cultura. Pues en ese sentido, en plena pandemia hemos puesto en marcha pues nuestro centro Muxikebarri, el Gran Teatro Muxikebarri, que tengo que decir que no ha dejado de programar.
en ningún momento y que sigue programando, yo creo que de manera excelente, pero también tenemos otro pequeño teatro que es Andrés Isasi, y entonces a ponerlo en valor, y entonces bueno, que Getxo también vuelva a retener y retornar a la vanguardia cultural que fue en su día. Entonces yo esas tres cosas, y siempre, por supuesto, hecho de una manera sostenible, en el que el gran paraguas de esa sostenibilidad sea el desarrollo humano sostenible, que tenemos, que engloba pues los tres pilares, ¿no? El pilar, como bien he dicho al principio, el pilar social importante, en el que entra el disfrute, la cultura, el deporte, la actividad física, pero la atención a las personas que más lo necesitan, todo el tejido asociativo, donde entra la economía, que es, bueno, pues lo acabo también, me repito un poco, pero donde entra la economía, el emprendizaje y la necesidad de generar espacios de trabajo y de facilitar que las personas puedan desarrollar sus empresas de manera ágil y dinámica, y donde tengamos la pata importante, el medio ambiente, que lo hagamos de manera respetuosa con nuestro entorno, que las ciudades, el entramado urbano tiene que ser cada vez más pensado en las personas, por y para las personas, y menos, bueno, pues para el vehículo y menos para, bueno, para todos los sistemas que tanto CO2 nos emiten a la atmósfera. Y pues eso sería. Añadimos entonces como ingredientes a la receta de Amaia ese disfrute, la cultura, la apuesta por las generaciones jóvenes y ese desarrollo humano sostenible. Juan Mari, zeintzuk dira zure ametsak? Pues como decía antes, que esa Bauhaus europea sea una realidad en el caso de nuestra metrópoli, una metrópoli que sea más hermosa, más sostenible y más inclusiva, que sea atractiva para vivir, para trabajar, para disfrutar, una metrópoli que no deje a nadie atrás, una metrópoli que esté interconectada, una metrópoli colaborativa, con alcaldes y alcaldesas que colaboran con miras altas, entendiendo que hay realidades que van más allá del municipio concreto, de los límites geográficos del municipio. Una metrópoli que tenga una calidad de aire extraordinaria, una metrópoli que tenga un desarrollo económico relevante y una metrópoli que haya dado respuesta a los dos grandes retos que creo que tiene, o creo que tenemos en el mundo de hoy, ¿no? Y es dar respuesta a la gente joven, dar respuesta a los jóvenes. Siempre digo que soy crítico con lo que hemos hecho hasta ahora con los planes de juventud. Creo que no hemos acertado, y cuando digo no hemos acertado, evidentemente no me estoy excluyendo, me incluyo, y creo que no vamos a ser los únicos que demos respuesta a las necesidades de los jóvenes, pero creo que necesitamos una metrópoli donde la gente joven pues tenga acceso a la vivienda, tenga acceso a un empleo digno, pueda tener hijos e hijas lo antes posible y pueda, en definitiva, desarrollar su proyecto vital. Y una metrópoli donde el otro reto es el de los mayores, donde aquellos mayores que tienen necesidades vinculadas a la dependencia, pues vean sus necesidades cubiertas y cubiertas en tiempo y forma. Creo que este es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos, ¿no? Que la atención a la dependencia no esté generando una tensión constante y que estemos trasladando además a la gente mayor que son un problema, porque pasamos de decir que el envejecimiento es un problema a decir que los mayores son un problema. Y eso yo creo que no nos lo podemos permitir si queremos ser una ciudad justa. Tenemos que dar respuesta a esos dos retos con una metrópoli que tenga altura de miras y que una metrópoli de la que se sientan orgullosos nuestros mayores y una metrópoli de la que se sientan orgullosos nuestros jóvenes.
Eskerrik asko, Juan Mari, por poner esa mirada en esos dos colectivos a los que nuestra metrópoli tiene que cuidar, especialmente ahora y en el futuro. Creo que hemos llegado al final de nuestro coloquio de hoy. Creo que hablo en nombre de toda la audiencia cuando os agradezco vuestra cercanía al responder a nuestras preguntas de hoy. Ha sido un lujo escucharos. Como dice Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política, nos hemos acostumbrado a pensar que actuar racionalmente es maximizar el beneficio a toda costa. Y, sin embargo, hoy, con vuestra presencia, nos habéis mostrado que también es posible trabajar juntos, cooperar, construir de manera compartida una metrópoli. Así que, besterik gabe, eskerrik asko hiruroei, gaur gurekin egotean, zuen implikazioa eta zuen konpromisoa erakutsi duzuelako, mila esker benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker.